Vivimos en una era donde todo parece diseñado para perturbarte. Las noticias no informan, alarman. Las redes no conectan, comparan. Las calles están llenas de ruido, pero también lo están nuestras mentes. Y en medio de ese caos constante, surge una pregunta silenciosa pero implacable. ¿Cómo no dejarse arrastrar por la marea? ¿Cómo sostenerse en pie cuando todo alrededor parece empujarte hacia la ansiedad, la frustración o la rabia? Esa pregunta no es nueva. Fue planteada hace más de 2000 años por hombres que vivieron guerras, pestes, traiciones y exilios. Y aún así, supieron encontrar una serenidad que hoy parece imposible. Lo que sabían, lo que practicaban, sigue siendo tan urgente como antes. Tal vez más. Si alguna vez has sentido que el mundo exterior tiene más poder sobre ti del que debería, este canal es tu refugio. Aquí no solo hablamos de filosofía, aquí la encarnamos. Te invito a suscribirte y ser parte de una comunidad que no busca escapar del mundo, sino aprender a enfrentarlo con coraje, claridad y virtud. Y si alguna vez una frase puede ser una brújula en el caos, comenta esta y hazla tuya. Nada externo puede robarte la paz si tú no entregas la llave. ¿Estás dispuesto a guardar esa llave contigo? Primera enseñanza: lo que te pertenece y lo que no. Imagina que estás en medio de una tormenta. La lluvia golpea con fuerza, el viento sacude los árboles, los truenos estremecen el suelo. A tu alrededor, caos. Pero dentro de ti, calma. No porque seas insensible, no porque lo ignores, sino porque has comprendido una distinción que cambia todo. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Epicteto, un hombre que nació esclavo y terminó siendo maestro de emperadores, hizo de esta idea el núcleo de su filosofía. Él decía: si quieres algo bueno, consíguelo de ti mismo. No lo decía con resignación, lo decía con poder, porque mientras más tiempo inviertes tratando de controlar lo que no te pertenece, el clima, el humor de los demás, la opinión pública, el futuro incierto, menos dominio tienes sobre lo único que realmente importa: tu juicio, tu voluntad, tu carácter. Hoy en día, confundimos lo externo con lo esencial. Nos creemos libres, pero vivimos pendientes de notificaciones, de validaciones, de lo que piensan quienes no conocen ni una página de nuestra historia. Vivimos reactivos, como hojas al viento. Pero el estoico no es hoja, es raíz. Se entierra profundo en lo que sí depende de él: su virtud, su intención, su respuesta ante lo que no puede elegir. Y no es fácil, porque el entorno grita, exige, tienta, te dice que debes preocuparte por todo, que tu valor está en manos ajenas, que solo si logras controlar el exterior podrás estar en paz. Pero eso es una trampa. El precio de ese intento es tu serenidad. La libertad comienza cuando sueltas la ilusión del control total y vuelves tu mirada hacia adentro. Epicteto no tenía poder político, no tenía riqueza, no tenía libertad externa durante muchos años, pero tenía dominio propio. Y eso lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de su época. No tenía un trono, pero tenía el trono interior, el que nadie puede usurpar. Una frase poco citada de su manual lo resume con una precisión quirúrgica: no busques que los hechos ocurran como tú quieres, desea más bien que ocurran como ocurren, y tu vida irá bien. No es pasividad, es sabiduría, porque mientras te desgastas queriendo cambiar lo que no puedes, abandonas la fuerza que podrías estar construyendo. Piensa en esto: si todo lo externo se derrumbara hoy, tu trabajo, tu reputación, tus planes, ¿con qué te quedarías? Esa respuesta define tu fortaleza, esa respuesta define tu libertad. Porque la verdadera pregunta no es ¿cómo cambio el mundo para estar en paz?, sino ¿cómo cambio mi relación con el mundo para no perderla nunca más? Segunda enseñanza: la opinión de los otros no define tu verdad. Nacemos desnudos, pero pronto nos visten con etiquetas. Nos llaman inteligente, torpe, lento, brillante, sensible, problemático.
y sin darnos cuenta empezamos a vivir dentro de esas palabras como si fueran una segunda piel. Pero los estoicos lo sabían. Lo que los demás piensan de ti no es un espejo, es un eco. Y los ecos distorsionan. Marco Aurelio, emperador de Roma, el hombre con más poder en el mundo conocido, escribió en secreto, no discursos, ni órdenes, ni proclamas, sino meditaciones personales. Ahí, entre confesiones y recordatorios a sí mismo, dejó una advertencia que hoy parece hecha para nuestra era. Procura que lo que te turba no sea lo que otros dicen, sino lo que tú crees de lo que dicen, porque no es la crítica la que duele, es la interpretación que hacemos de ella, es el espacio que le damos. La aprobación de los otros no garantiza verdad, el rechazo de los otros no significa fracaso. De hecho, Marco lo sabía por experiencia. Fue calumniado, traicionado y atacado. Y aún así siguió, no porque no le importara nada, sino porque había aprendido a filtrar. Y ese filtro es interno, es tu criterio, es tu conciencia. La sociedad de hoy está obsesionada con la imagen, con el aplauso. Pero como decía Epicteto en una de sus máximas más incómodas, si deseas progresar, prepárate para que te consideren un loco. Porque quien no sigue el guión de los demás siempre parecerá una amenaza. Pero si buscas evitar todo juicio, te volverás esclavo de todos. Ser libre no significa ignorar a los demás. Significa que tu identidad no depende de ellos. Y esto no se logra con arrogancia, sino con claridad. Marco Aurelio escribía cada mañana como quien se prepara para la batalla del día. En una de sus notas más privadas dijo, «Hoy me toparé con entrometidos, ingratos, arrogantes, deshonestos, envidiosos y egoístas, porque ignoran el bien y el mal». No lo decía con desprecio, lo decía con compasión, porque si los demás se equivocan, eso no te obliga a perder el equilibrio. El error ajeno no tiene por qué arrastrarte a la confusión. Cuando una persona te juzgue, recuerda, está proyectando su mundo sobre ti, pero tú no estás obligado a vivir en él. Cuando una multitud te aplauda, recuerda, el mismo aplauso puede volverse abucheo mañana. No bases tu valor en el volumen externo. El estoico cultiva una fortaleza silenciosa, una certeza invisible. No necesita que lo entiendan, le basta con ser coherente, porque como escribió Séneca, aquel que es despreciado injustamente no sufre una ofensa real. La verdadera dignidad no la otorgan otros. Se sostiene sola como el faro que sigue en pie aunque el mar le grite. Por eso, cuando alguien te critique o te elogie, pregúntate, ¿esto me describe o solo me roza? ¿Es una verdad o una sombra ajena? Y entonces sabrás lo que los antiguos sabían, que la opinión del mundo es un viento, pero tú decides si eres una hoja o una montaña. Tercera enseñanza. La adversidad no te rompe, te revela. Hay una idea profundamente errada que ha ganado popularidad, la de que la paz llega cuando desaparecen los problemas. Pero los estoicos jamás buscaron una vida sin dolor, sin desafíos, sin caos. Ellos no creían en la fragilidad del alma humana, sino en su potencial para fortalecerse precisamente en el fuego. Séneca, perseguido y forzado a suicidarse por un emperador paranoico, escribió una de las frases más poderosas que sobreviven de su pluma. El fuego prueba el oro, la adversidad a los hombres fuertes. La metáfora no es estética, es literal. ¿Qué pasa con el metal que no soporta el calor? Se quiebra. ¿Y qué pasa con el que sí? Se purifica. Así funciona también nuestra alma. La vida no es cruel por presentarte desafíos. Lo sería si no lo hiciera, porque sin ellos no sabrías de qué estás hecho. No conocerías tus límites, ni tus reservas ocultas de paciencia, ni tu capacidad de sobreponerte cuando todo parece perdido. No hay virtud sin obstáculo, no hay coraje sin miedo, no hay fortaleza sin carga. Los estoicos entendían que cada dificultad es una oportunidad camuflada, no para sufrir por sufrir, sino para poner a prueba tu carácter. Epicteto decía que si la vida fuera un banquete y a ti te tocara el plato más amargo, no deberías quejarte, sino honrar ese desafío. Porque ahí, en lo que nadie quiere vivir, tú puedes hacer lo que pocos hacen.
crecer. La adversidad, decía también Marco Aurelio, es parte del tejido del universo. No es una excepción, es la regla. Y resistirse a ella es como discutir con el clima, inútil y agotador. En cambio, aceptarla no como resignación, sino como entrenamiento, convierte al estoico en algo más que un sobreviviente. Lo convierte en un guerrero interior, un arquitecto de su propia templanza. No es casualidad que los grandes estoicos enfrentaran catástrofes. Epicteto fue lisiado, Séneca fue exiliado 2 veces, Marco Aurelio perdió hijos, enfrentó pestes, guerras, traiciones internas, y sin embargo, cuando lees sus palabras, no hay rastro de autocompasión. Solo hay claridad, porque ellos no buscaban evitar el dolor, sino usarlo. Y eso, en nuestro tiempo, es revolucionario. Hemos sido educados para esquivar cualquier incomodidad, para huir del fracaso, para evitar el silencio, como si lo frágil debiera protegerse eternamente. Pero lo frágil se rompe, mientras que lo que se ejercita se fortalece. No te dejes engañar por la narrativa moderna que llama vida plena a la vida sin contratiempos. El alma se expande en las grietas, no en la comodidad. Por eso, la próxima vez que algo parezca arruinar tus planes, cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué a mí?, pregúntate ¿para qué a mí? Y tal vez descubras que lo que hoy duele, mañana será tu armadura. Porque no es la adversidad lo que te define, sino lo que haces con ella. Y como dijo Séneca en una de sus epístolas más olvidadas, agradece al destino, no por lo que te da, sino por lo que te exige convertir en virtud. Quizá no lo sabías, pero esa pérdida, ese fracaso, esa traición, no vinieron a destruirte, vinieron a revelarte. Y tú decides si respondes como víctima o como alquimista. Cuarta enseñanza. No reacciones, razona. La mayoría de las personas no vive, simplemente reacciona. Son como puertas sin cerrojo, abiertas a cualquier viento, vulnerables a cualquier golpe. Alguien les habla con rudeza y responden con furia. Una situación no sale como esperaban y caen en la frustración. El mundo exterior se convierte en su titiritero, jalando los hilos de sus emociones sin que siquiera se den cuenta. Pero los estoicos comprendían que el primer poder real del ser humano está en ese espacio invisible entre el estímulo y la respuesta. Epicteto lo enseñaba a sus discípulos con una claridad que aún sacude. Nada perturba al hombre, excepto su opinión de los acontecimientos. No son los hechos los que nos hieren, sino la interpretación que damos de ellos. No es el insulto lo que nos ofende, sino nuestra decisión de aceptarlo como herida. La clave entonces está en el intervalo, en ese segundo, a veces imperceptible, en el que puedes observar tu impulso antes de obedecerlo. Ese segundo es libertad. Es ahí donde ocurre el milagro estoico. Si logras detenerte, si logras interrogar a tu reacción antes de expresarla, has ganado una batalla silenciosa pero decisiva. La ira se desvanece cuando se analiza. El miedo se disuelve cuando se comprende. La tristeza cambia de forma cuando se acepta sin resistencia. No es una cuestión de negación ni de frialdad, es una cuestión de dominio. El estoico no apaga sus emociones, las transforma, no las suprime, las ilumina con razón. Marco Aurelio lo aplicaba todos los días. Rodeado de senadores ambiciosos, enemigos disfrazados de aliados, tensiones militares constantes, escribió en sus meditaciones una frase poco citada, pero inmensamente poderosa. Que no se diga de ti que eres pasional como una bestia salvaje, ni frío como una piedra. Sé un ser humano completo, piensa antes de sentir y siente sin perderte. Esa es la medida exacta de la sabiduría. No reprimir, no explotar, no seguir ciegamente el primer impulso, sino preguntarte, cada vez que una emoción te sacude, ¿qué juicio hay detrás de esto? ¿Es justo lo que siento o simplemente automático? ¿Estoy reaccionando desde la herida o desde la claridad? La mayoría cree que la libertad se gana afuera, con poder, con dinero, con fama, pero la libertad más profunda se gana adentro,
cuando ya no eres esclavo de tu primer pensamiento, cuando tienes el coraje de hacer una pausa, aunque tu orgullo te grite lo contrario, cuando puedes mirar a alguien que te ha ofendido y no reaccionar como una máquina programada, sino responder como una mente entrenada. Eso no es debilidad, eso es maestría. Y no es solo útil en discusiones o conflictos, es útil en todo, en la pérdida, en la alegría, en la ansiedad, incluso en el amor. Porque cuando vives sin examinar lo que sientes, estás a merced del entorno. Pero cuando cultivas la capacidad de razonar antes de actuar, has dejado de ser una hoja al viento y te has convertido en tu propio timón. Por eso, la próxima vez que sientas ese fuego de la reacción arder dentro de ti, no lo apagues. Observa su forma, su causa, su intención, y entonces, en lugar de arder, ilumina. Esa es la tarea del estoico, convertir el impulso en lucidez. Porque como dijo Epicteto, con la simpleza de quien lo ha vivido todo, quien se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más. Quinta enseñanza. Tu moral no se negocia con el mundo. Hay momentos en la vida en que uno se encuentra solo frente a una decisión silenciosa. Una bifurcación donde nadie observa, donde no hay público ni consecuencias inmediatas, pero donde se juega algo mucho más valioso que el resultado. Se juega tu carácter. Para los estoicos, la virtud no era una aspiración elevada, sino una urgencia práctica. Séneca, que fue testigo del derrumbe moral del imperio desde adentro, escribió en una carta lo que podría considerarse uno de los juramentos no escritos de la filosofía estoica. No te preguntes qué hace la mayoría, pregúntate qué es lo correcto. Esta frase, que pocas veces aparece en manuales modernos, contiene una bomba ética en su interior, porque no basta con seguir la ley, ni con evitar el castigo, ni con tener una buena reputación. Lo esencial está en la coherencia íntima, en esa fidelidad a uno mismo que no se puede fingir. La presión social no es un invento del presente. Roma era un lugar donde la traición se disfrazaba de cortesía, donde las apariencias valían más que la sustancia y donde vender tus principios era moneda común en el juego del poder. Aún así, Marco Aurelio insistía en que el alma del sabio debe mantenerse firme como una roca que el oleaje no puede erosionar. En sus meditaciones dejó una advertencia, casi escondida entre líneas más célebres, pero con una carga moral inmensa. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te observa. Mientras vivas, sé bueno. La bondad para él no era ternura pasiva, sino rectitud activa. Ser bueno no es evitar el mal, es tomar la decisión difícil incluso cuando todo alrededor lo justifica. Hoy vivimos rodeados de mensajes que glorifican la astucia sin ética, la ventaja a cualquier precio, el pragmatismo sin límites. Se premia la conveniencia por encima de la verdad, pero lo que gana el mundo externo lo paga tu mundo interno. Puedes avanzar en la escala social, pero si lo haces traicionando lo que sabes que es justo, cada peldaño te pesa. El estoico no se opone al éxito, pero se niega a alcanzarlo a costa de su integridad, porque entiende que hay fracasos que elevan y victorias que degradan, y que no hay logro más alto que poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. La virtud estoica es incómoda porque no admite excusas, no permite que el entorno dicte tus valores, no acepta la frase «es que todos lo hacen» como justificación. La virtud estoica es absoluta, no en el sentido dogmático, sino en el sentido de que no se adapta al clima externo. Es como un faro, sirve precisamente porque no gira, porque se mantiene firme cuando todo alrededor se agita. Y si decides abrazarla, prepárate, porque habrá momentos en que actuar con rectitud te hará perder. Pero también descubrirás algo que muy pocos conocen. La paz de no traicionarte a ti mismo es mucho más duradera que cualquier beneficio inmediato. Epicteto lo resumía sin adornos: prefiero morir antes que ceder mi dignidad. No porque fuera un fanático, sino porque sabía que sin dignidad la vida misma se vacía. Hoy, tal vez no te pidan renunciar a tus principios con amenazas abiertas, pero lo harán con elogios disfrazados,
con invitaciones sutiles, con la comodidad de seguir el flujo. Y es ahí, justo ahí, donde se prueba tu esencia. Porque como el árbol se fortalece resistiendo al viento, tú te haces más tú cada vez que eliges lo correcto, aunque sea más difícil. Así que cuando el mundo te ofrezca una opción más fácil pero menos limpia, no preguntes ¿quién lo sabrá? Pregunta algo mucho más importante. ¿Quién quiero ser? Porque puede que el entorno cambie, que el prestigio se esfume, que las opiniones giren, pero lo que permanezca será aquello que no vendiste. Sexta enseñanza: el tiempo no se gestiona, se honra. Vivimos como si la vida estuviera en otro lugar, como si el momento presente fuera apenas una sala de espera para algo mejor. Postergamos, distraemos, dilatamos. Nos convencemos de que el tiempo es un recurso renovable, una cuenta bancaria infinita, donde siempre podremos hacer otro retiro. Pero los estoicos sabían lo que a menudo evitamos enfrentar. No somos dueños del tiempo, apenas somos sus huéspedes. Séneca, en uno de sus tratados más punzantes y lúcidos, escribió sin adornos: mientras posponemos la vida, esta pasa. Y esa frase, lejos de ser una invitación a la ansiedad, es un llamado a la conciencia más radical que uno puede tener. Saber que el tiempo no se pierde en teoría, se pierde en práctica. Hoy más que nunca, el entorno conspira para devorarte el día. Notificaciones constantes, novedades irrelevantes, promesas de productividad que solo generan más agotamiento. Te levantas con la intención de avanzar y anocheces sin que sepas en qué se esfumaron las horas. Pero para el estoico, eso no es una casualidad, es una elección. Séneca decía que no tenemos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y lo hacemos no solo con actividades superficiales, sino con preocupaciones inútiles, con pensamientos que giran en círculo, con conversaciones vacías que alimentan la distracción en lugar del alma. El tiempo, decía, es el único bien que, una vez entregado, nunca regresa. Y sin embargo lo regalamos con más facilidad que el dinero. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio y enfrentaba amenazas constantes, encontraba aún así momentos para escribirle al presente como si fuera un amante que se escapa entre los dedos. Una de sus líneas menos populares, pero más honestas, dice: no vivas como si tuvieras 1000 años por delante. La urgencia está aquí, la tarea, ahora. No se refería a la prisa, sino a la presencia, a esa cualidad rara de estar donde estás, sin dividirte entre lo que fue y lo que podría ser. Porque el alma, cuando se fragmenta entre el ayer y el mañana, se desvanece en una hora vacío. Y es que el tiempo no se gestiona como si fuera una agenda, se honra como si fuera un templo. El estoico no busca llenar el día de cosas, sino darle densidad a cada instante. Prefiere una hora de atención plena a 10 de ruido disperso, porque comprende que vivir no es simplemente no morir. Vivir es estar en lo que haces, en lo que piensas, en lo que decides. Por eso la pregunta no es ¿cuánto tiempo tengo?, sino ¿cómo uso el que tengo? Porque puedes vivir 80 años sin haber habitado realmente ninguno. Y también puedes tener una vida breve y completa, si cada acto nace de tu elección consciente. El entorno quiere tu tiempo, el mercado quiere tu atención, las redes quieren tu mirada, pero ninguno de ellos te ofrece algo que valga más que lo que te quita. Si no proteges tu tiempo, no estás protegiendo tu agenda, estás abandonando tu vida. Y el estoico lo sabe. Cada día es una cuenta cerrada. Lo que no viviste hoy no volverá mañana. Por eso no espera el momento perfecto para actuar, ni se enreda en distracciones disfrazadas de obligaciones. Sabe que el presente es el único terreno donde puedes sembrar algo verdadero. Así que la próxima vez que digas más tarde, pregúntate si realmente existirá ese más tarde, y si de verdad crees que puedes dejar para después la única vida que tienes. Porque no hay tragedia más común y más silenciosa que llegar al final con la sensación de no haber estado nunca realmente aquí. Séptima enseñanza: el sufrimiento no está en los hechos, sino en tu juicio sobre ellos. Hay momentos en que la vida golpea con fuerza.
una pérdida, una traición, un giro inesperado que desarma todos tus planes. El dolor, entonces, aparece como una sombra inevitable. Pero lo que los estoicos comprendieron, y lo que muy pocos se atreven a mirar de frente, es que el sufrimiento no proviene del hecho en sí, sino del juicio que hacemos sobre ese hecho. Epicteto, con una brutal honestidad nacida del exilio y la esclavitud, enseñaba que los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Y esta afirmación, tan contraria a nuestras creencias emocionales más arraigadas, encierra una de las llaves más poderosas de la libertad interior. Porque lo que sucede en el mundo es neutro. Es un cambio, un evento, una transformación. Pero nosotros, al interpretarlo desde la expectativa, desde el apego, desde la ilusión de control, convertimos ese hecho en una catástrofe emocional. Si alguien parte, lo llamamos pérdida. Si algo falla, lo llamamos fracaso. Si algo termina, lo llamamos injusticia. Pero esos nombres no están en la realidad. Están en nuestro lenguaje, en nuestros pensamientos, en el guión que quisiéramos imponer al universo. El estoico no niega el dolor, pero no lo agrava con narrativa innecesaria. No se entrega al drama porque entiende que sufrir por lo inevitable es añadir fuego al fuego. Marco Aurelio, tras la muerte de varios de sus hijos, no se derrumbó en lamento. En lugar de eso escribió: «La muerte es natural, no es bueno ni malo, solo es». Y con ello no pretendía insensibilidad, sino entendimiento, porque mientras más comprendes la naturaleza del mundo, más difícil es que te rompa lo que antes te destrozaba. El dolor físico, la separación, el rechazo, todos duelen. Pero lo que el estoico aprende es que esa primera herida no tiene por qué convertirse en 1000 más, no tiene por qué transformarse en resentimiento, en victimismo, en queja crónica. Puedes observar el hecho, aceptar lo que no puedes cambiar y elegir qué significado le das. Esa elección es poder, y es un poder que nadie puede quitarte. Te pueden arrebatar bienes, relaciones, reputación, pero no pueden obligarte a interpretar la realidad de una forma que no elijas. Eso, entendía Epicteto, era inviolable. Por eso insistía en que la libertad no es externa, sino interna. La esclavitud verdadera no es la del cuerpo, sino la de quien cree que su felicidad depende de que el mundo le obedezca. El estoico, en cambio, renuncia a ese deseo imposible y lo reemplaza con algo mucho más sólido: la capacidad de ajustar su juicio, de mirar con claridad, de encontrar serenidad incluso en medio del caos. Así que cuando algo te duela, no te preguntes inmediatamente cómo evitarlo, ni te lances a buscar culpables. Pregúntate primero qué historia te estás contando sobre ese dolor, qué palabras estás usando para nombrarlo, qué juicio estás sosteniendo como si fuera verdad absoluta. Y entonces tal vez descubras que puedes cambiar la historia sin traicionar la realidad, que puedes transformar la herida en sabiduría, que puedes sentir profundamente sin entregarte al abismo. Porque al final, como enseñaba Marco Aurelio en sus noches más oscuras, si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Ese poder sigue estando disponible hoy, y el precio para usarlo no es negación ni dureza, sino la valentía de mirar las cosas como son y decidir, aún así, cómo vivirlas. Octava enseñanza: nadie puede ofenderte sin tu consentimiento. Desde niños se nos enseña que la ofensa viene del otro, como si las palabras tuvieran poder mágico para lastimar por sí solas. Pero los estoicos veían algo radicalmente distinto: que toda ofensa, toda herida verbal, necesita de un acto interno para volverse dolor. Marco Aurelio, que como emperador fue blanco de murmuraciones, críticas y traiciones constantes, escribió en uno de sus pasajes más íntimos: ¿te han herido? No, te has dejado herir. Decide no pensar que has sido dañado y no lo habrás sido. Esta afirmación no es insensibilidad, es independencia, porque solo quien ha recuperado su espacio interior puede decir: puedes decir lo que quieras de mí,
pero no puedes definir quién soy. El entorno puede emitir juicios, lanzar acusaciones, tergiversar tus actos, pero si no les das tu consentimiento, si no los integras como parte de tu identidad, esas palabras se disuelven como humo en el aire. El problema no está en lo que dicen los otros. El problema aparece cuando tú adoptas esa opinión como si fuera cierta, cuando tu mente firma el contrato emocional que te convierte en prisionero de la percepción ajena. Epicteto lo advertía a sus alumnos con una crudeza pedagógica. Al oír insultos, recuerda que no eres tú a quien insultan, sino la imagen que el otro tiene de ti. En otras palabras, el otro no te ve a ti, ve una construcción mental. Si te duele lo que dice, es porque tú mismo te estás confundiendo con esa imagen. Vivimos en una época hipersensible, donde se nos ha entrenado para reaccionar ante cada comentario que no encaje con nuestra visión del mundo. Pero eso no es sensibilidad real, es vulnerabilidad mal administrada. El estoico no se anestesia ante la vida, simplemente no permite que cualquier viento sacuda su centro. Cuando alguien lo insulta, se detiene y se pregunta, ¿eso que ha dicho es verdad? Si lo es, lo acepta con humildad. Si no lo es, lo deja pasar como quien ve llover tras una ventana. Porque lo que no entra en tu juicio, no puede entrar en tu alma. Esta enseñanza tiene un poder revolucionario, porque nos devuelve la soberanía sobre nuestras emociones. Si alguien puede herirte con una frase, entonces ha invadido tu conciencia. Pero si aprendes a dejar que las palabras fluyan sin convertirlas en sentencia, te haces inmune a las opiniones que antes te esclavizaban. No se trata de volverse indiferente, sino de madurar emocionalmente, de no darle al otro más autoridad sobre ti de la que debería tener. Como decía Séneca, la injuria solo puede residir en quien la recibe, no en quien la lanza. Y esa es la clave. Tú decides si recibirla o no. Tú decides si abrir la puerta o mantenerla cerrada. Piensa en las veces que alguien te dijo algo hiriente y cargaste con eso durante días, repitiéndolo en tu mente, alimentándolo con cada recuerdo. ¿Quién te hirió más? ¿La persona? ¿O tú, repitiendo sus palabras en tu diálogo interno? El dolor no está solo en el golpe, sino en la insistencia con que lo reavivamos. El estoico corta esa cadena. No permite que lo que no es suyo, el juicio ajeno, la emoción del otro, la frustración del entorno, se convierta en carga propia. Así que la próxima vez que alguien trate de ofenderte, haz lo que hacían los sabios. No respondas con ira ni con sumisión. Respira, observa, pregunta con claridad si eso merece entrar en tu conciencia, y si no, sigue caminando. Porque mientras más poder le das a cada palabra externa, menos espacio tienes para tu paz. Y como decía Epicteto, con esa sabiduría que solo nace del sufrimiento real, ¿te llama tonto? Eso no te hace tonto. Te hace dueño de tu respuesta.